Gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes, acá estamos. ¿Cómo anda? Bien, aprendiendo este oficio de diputado nacional, donde siempre los hemos cuestionado a los diputados nacionales, ¿no? Incluso me acuerdo de Pipe Zapac cuando decía que lo habían mandado al exilio porque lo habían mandado de senador a Buenos Aires. Inevitablemente uno se aleja de la problemática cotidiana de la provincia, pero tiene que hacer el esfuerzo de estar siguiendo los problemas nacionales con repercusión en la provincia y estar en la provincia siguiendo los problemas puntualmente en cada lugar. ¿Usted lo criticaba cuando era periodista? Uno solía criticar a los diputados cuando no venían a la provincia porque se olvidaban de la provincia y cuando venían muy seguido porque no estaban en Buenos Aires, que era el lugar de trabajo. Es medio dicotómico la cuestión. Y en realidad hay que tratar de estar en los dos lugares, ¿no? Por eso la organización que nos planteamos desde lo familiar y de lo laboral es recorrer un poco la provincia, estar en algunos lugares sin sobreactuar, tratar de estar en aquellos lugares donde uno tiene pertenencia, tiene contactos, e ir desarrollando otros contactos en aquellos lugares donde nunca había ido. En eso estamos. Le voy a pedir, diputado, que me dé 3 o 4 aspectos de este gobierno de Cristina Kirchner. Digo, en algún momento como periodista, en otro momento cumpliendo una función en el Ejecutivo Municipal, estando al lado de Alberto Beretilnec, como hombre de prensa, por llamarlo de alguna manera, y ahora como diputado nacional. Puntualíceme 3 o 4 aspectos que diga, para mí esto está bárbaro, esto está bárbaro, esto está bárbaro y esto está bárbaro. A ver, yo en primer lugar soy una persona de este proyecto, siempre milité en este espacio, en distintos, quizás con distintas banderas, pero siempre en este espacio, y defendiendo políticas similares a la que hoy lleva adelante la presidencia. Algunas medidas puntuales, el desarrollo en infraestructura que se está realizando en este gobierno. Si vos recorres el país, va a haber la construcción de rutas y de puentes en todos lados, de oficinas, de escuelas, lo que habla de que estamos con un atraso de por lo menos 40 años en infraestructura en este país y que estamos tratando de solucionar a todo lo largo y ancho del país. El segundo punto es la inclusión de los sectores más vulnerables, con la asignación universal por hijo, por ejemplo, que llega rápida y directamente a los sectores más vulnerables, incluyéndolo con el plan de informatización de todos los sectores de la escuela secundaria y primaria, saltando la brecha tecnológica que se iba a producir, donde los hijos de la clase media que podían comprar computadora tenían la alfabetización informática y todos los demás no. Ahora con este plan desde el Ministerio de Educación se está salvando. Y en tercer lugar, la adquisición de nuevos derechos para distintos sectores de la comunidad, de la sociedad argentina, que no ha sido lo suficientemente interpretada por algunos actores políticos de la Argentina, que no se han dado cuenta cómo fue el proceso de construcción de una inmensa mayoría por parte del gobierno kirchnerista. Desde la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad sexual, la ley de radiodifusión, el trabajo sobre las economías de cooperativas, fue un trabajo hormiga de inclusión de nuevos sectores de la ciudadanía a derechos que antes no tenían. Y esto fue generando un clima totalmente diferente hacia la política y de participación dentro de la actividad política nacional. Y esto es lo que le permitió al kirchnerismo romper aquel techo que tenía del 40% y llegar al 54% en la última elección. Usted fue uno de los que le dio un respaldo más que importante a la nacionalización de YPF con el 51%. ¿Cómo ve el futuro, el escenario de cara al futuro de YPF? YPF va a tener que... Bueno, se está profesionalizando. Estuve la semana pasada en la presentación del plan estratégico para la empresa petrolera y me pareció brillante el esquema que se está trabajando. Por un lado, la recuperación de los pozos secundarios, de los pozos que cayeron
en la producción, producto del abuso de producción que le había dado Repsol. El segundo eje estratégico es la búsqueda de nuevos yacimientos. Y el tercer eje es la explotación de los shale, de los hidrocarburos no convencionales, que ya se está empezando a trabajar en el yacimiento de Vaca Muerta. El yacimiento, solo ese yacimiento, y a estar por lo que se sabe, pasaríamos a ser un país con petróleo y casi exportador. Seríamos el tercer país con reservas de shale, pero además falta explorar todo la cuenca mendocina, la cuenca del Golfo San Jorge, y falta explorar todo lo que es el norte, especialmente el noreste, hasta Misiones, Chaco, Formosa y Entre Ríos tendrían posibilidades de contar con reservas de shale, lo cual cambiaría radicalmente el panorama energético de la Argentina, porque nos permitiría ir desarrollando esta faceta energética mientras buscamos otras energías alternativas que hoy por hoy ni están ni son suficientes como para sostener el desarrollo industrial a escala mundial, ¿no? ¿Y Río Negro en este papel? Río Negro es muy importante el esquema que le toca jugar con la nueva política petrolera, fundamentalmente porque Río Negro nunca había tenido política petrolera en los 28 años del gobierno radical. Fíjate que la Secretaría de Energía y la Dirección de Hidrocarburos tenía 14 empleados, de los cuales ninguno era ingeniero ni geólogo. Río Negro pasa a ser socio de la nueva YPF, compartiendo las acciones de las provincias con el 25%. Esto le da un lugar en la mesa de discusión de la política petrolera nacional en forma directa, participa también en la mesa federal de hidrocarburos y desarrolla una política. Firmó un convenio ahora con la Universidad de Río Negro para controlar la producción en los pozos de las cuencas que le son directamente propias. Va a licitar otros yacimientos, que es lo que va a permitir dinamizar la industria y recaudar más. El Río Negro estaba en una situación históricamente que no le encontraba la vuelta a la crisis. Entonces, crecía, porque todas las provincias crecen por la cuestión demográfica, y esto le generaba más gastos al Estado. Pero no encontraba la forma de solucionar cómo cubrir esos mayores gastos, esa necesidad de más inversión. Entonces, por un lado buscaba políticas de ajuste y por otro lado buscaba políticas de endeudamiento. Nunca iba al fondo de la cuestión, que es incrementar los ingresos. Con la política impositiva, lo que se trata es de buscar una forma de recuperar más ingresos, y la política hidrocarburífera de la provincia apunta también a generar un shock de ingresos para poder después delinear un plan de obra pública que ponga a Río Negro de vuelta en el mismo plano que las provincias, del resto de las provincias patagónicas, porque si vos recorrías también, y esto andando en auto uno lo ve más directamente que andando en avión, cuando vas a Neuquén ves obras viales, ves obras de infraestructura, ves cómo se tienden redes eléctricas. Cuando cruzabas para el lado de Chubut veías lo mismo. Lo que ha cambiado el sur del paralelo 42, ingreses por Bolsón, por ruta 40 o ingreses por ruta 3, es impresionante, y el grado, la comparación era inevitable. Lo mismo pasaba con La Pampa, que no es una provincia petrolera. Vos entrabas al territorio de La Pampa por la Conquistadora del Desierto y empezabas a ver cómo la provincia estaba creciendo y desarrollándose. El único lugar donde no veíamos semejante nivel de actividad era en Río Negro. Nuestro desafío como fuerza política, como gobierno provincial, del cual me siento parte, a pesar de estar representando en el gobierno nacional, es poner a esta provincia de vuelta en el mismo plano que las patagónicas y el resto del país. ¿Qué opina de los cacerolazos? Una expresión aislada de un sector de la sociedad que está en su legítimo derecho de manifestar su queja, pero que demuestra un sentido de pertenencia de clase que no es el eje de la política social de este gobierno. Nosotros estamos
concentrados en que haya más derechos para todos y no en mantener privilegios que existían antes. Usted dijo que la columna vertebral del gobierno de Río Negro es el Partido Justicialista o el Frente para la Victoria. ¿Cómo están hoy en esta alianza entre el PJ y el Frente Grande, el cual hoy tiene el gobernador Alberto Beretilnec, usted dentro de esa fila y demás funcionarios también que están en el gobierno provincial y que son referentes del Frente Grande? ¿Cómo está esa relación? Como te decía, con mi caso personal de la Diputación, ¿no? En proceso de aprendizaje. Esto no es fácil, es una experiencia que no se ha dado en ninguna otra parte del mundo. Distinto hubiera sido con el liderazgo del gobernador Soria, porque él era el jefe indiscutible del justicialismo. Al perderse ese liderazgo, al no estar más, obliga a buscar nuevos equilibrios y nuevas formas de articulación política. No es lo mismo porque el gobernador no eligió a su gabinete, sino que llega con un gabinete que ya estaba armado. No eligió a todos los diputados, llega y se inserta en un esquema de poder que no le es propio y a la vez que al que tiene que conducir y llevar hacia algún lado. Todo esto, hasta que empieza a articularse, lleva un tiempo. Y yo lo que estoy viendo es que ya está empezando a articularse y lentamente el barco va tomando un rumbo bien definido. Fíjate cómo en apenas 6 meses de gestión el gobierno ya solucionó 3 problemas, diríamos, que no tenían respuesta. El abastecimiento energético puntualmente para Villa Regina, pero en lo regional para todo el Alto Valle, que estaba con una línea de abastecimiento al límite y cualquier viento ponía en riesgo toda la actividad frutícola, con la construcción de la línea de media tensión Céspedes Villa Regina. El problema de abastecimiento a Bariloche, que también estaba constreñido en su desarrollo porque el abastecimiento eléctrico no daba para más y habíamos perdido la oportunidad de trabajar junto con Neuquén en el abastecimiento de un segundo anillo eléctrico. Hoy se está trabajando en ello. Y lo que estaba pasando también con el abastecimiento energético al Bolsón, que ahora se ha definido que se va a atender la demanda interconectándolo al sistema interconectado desde Chubut. O sea, reacciones puntuales que hacen a la creación de infraestructura para que haya más emprendimiento y en definitiva más trabajo y un Río Negro más justo. Por ahí leí algunas críticas hacia el gobernador por el tema de recorrer demasiado la provincia, entre comillas, digo, está poco en Viedma. ¿Qué opinión le merece? Palos porque bogas y palos porque no bogas. Si se queda en Viedma le criticarían que no recorrió las provincias, por las distintas ciudades, y si va a recorrer las ciudades lo critican porque no se queda en Viedma. Yo creo que su decisión política, en el medio de su asunción como gobernador en circunstancias no queridas por nadie, pasaba por construir una imagen estando junto a la gente. Eso no es de ahora, es la concepción que tiene Alberto Beretilnec de la política, la concepción que desarrolló siendo intendente, donde él no se quedaba en su escritorio, sino que salía permanentemente porque le servía para saber qué pensaba el vecino y para el control de la gestión. Y también porque a nosotros nos reclamaba que hiciéramos lo mismo. Y hablando en el caso del puesto que me toca desarrollar ahora, su consejo permanente y su reclamo permanente es recorrer la provincia, porque tal vez no le puedas solucionar el problema, pero escuchando a la gente vas a saber qué cosas vas a poder desarrollar desde Buenos Aires. Y en definitiva, lo importante es escuchar el reclamo de la gente. Está impulsando usted el proyecto de reforma integral del Código de Minería. ¿Y cuáles son las modificaciones sustanciales que está pensando en esa reforma? El Código de Minería en realidad se sancionó por primera vez a fines del siglo XIX, como el Código Civil, más o menos 1880, 1890,
Se modificó un siglo más tarde, en 1993, y tiene la impronta de la ideología liberal. Nosotros lo que queremos es plantear que tiene que tener más controles medioambientales, que tiene que haber una agencia de control medioambiental nacional, que los criterios que tienen que cumplir tienen que ser mucho más exigentes, tiene que presentar todos los años un programa de impacto ambiental, que las agencias que miden el impacto ambiental las tiene que contratar la nación y a costo de la empresa y no al revés, que tiene que tener un plan de desarrollo minero, pero también tiene que tener un plan de cierre de mina, para lo cual tiene que previsionar fondos para hacerlo, para que cuando se vaya la mina, la empresa, no me quede el socavón expuesto ni el agujero en el medio del territorio, porque me genera daño ambiental, un pasivo ambiental muy grande y no se lo puedes cobrar a nadie como Estado. Tiene que trabajar sobre el desarrollo local en conjunto con las comunidades locales, más allá de lo que paga en infraestructura, lo que paga así como impuestos o como regalías, tiene que trabajar con las comunidades locales en dos líneas. Por un lado, en la capacitación del personal y en la capacitación de los emprendedores para que le puedan abastecer de bienes y servicios a la mina. Y por otro lado, tiene que trabajar con la comunidad en el desarrollo de una política autosustentable, tomando como base las actividades económicas preexistentes. Supongamos que la actividad económica preexistente es la ganadería. Bueno, la mina, con los emprendedores, con la sociedad civil del lugar y con el intendente, tienen que fijar un plan para que se potencie esa actividad económica. Entonces, también vamos generando actividades y recursos en el lugar para que cuando la mina no esté más, haya actividades alternativas que nos permitan morigerar el impacto. El recuerdo más cercano que tenemos en la región es Sierra Grande, cuando se cerró la mina y el pueblo fantasma que generamos, o Catriel y Cutralcó Plaza Winkle, cuando de golpe y porrazo YPF echó al 90% de su personal. Hubo en estos casos un año de bonanza porque hubo mucha plata en la calle, y después del año se empezaron a ver las consecuencias y el drama social que generaba la falta de alternativas económicas reales. Me quedan 30 segundos. ¿En 30 segundos me puede definir cómo es Alberto Bretilnec? ¿Usted que lo conoce? Tiene dos obsesiones, el trabajo y el estudio. Y a partir de eso él edifica sus relaciones, su política y su forma de relacionarse con los demás. Uno puede sentirse cómodo con esa forma de trabajar o no, está en uno poder seguirle el ritmo. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Luego de la charla con el diputado nacional por el Frente para la Victoria en la provincia de Río Negro, Raúl Podestá, es el turno de charlar con quien fuese intendente de la localidad de Zapala y ahora diputado provincial en Neuquén por el Frente Grande y el MUN. Tras la pausa, conversamos con el diputado.